Las probabilidades de estar en una simulación son de miles de millones a uno y siempre hay fallas. Todas las religiones principales pueden verse desde la perspectiva de la simulación. Quizá no debamos descartarlas tan fácilmente. ¿Eso no hace mucho más probable que estemos en una simulación? Entonces esto sube las probabilidades casi al 99%. He hablado con personas en estos programas ultra secretos. Algo raro ocurre, están ocultando algo. La teoría de la simulación siempre está presente. Al principio en mi mente sonaba un poco descabellado tal vez, pero resulta que no es una teoría descabellada. ¿Por qué no retrocedemos un poco? ¿Puedes definir qué es la hipótesis de la simulación para alguien que no es experto? Porque creo que mucha gente ni siquiera ha pensado en esto. Sí, claro, la hipótesis de la simulación es básicamente la idea de que lo que pensamos como el mundo físico, ya sabes, como esta mesa, esta silla, que toda la realidad física en realidad es parte de un mundo virtual, un mundo generado por computadora. Y probablemente la expresión más popular de eso en los medios ha sido la película Matrix. Porque, ya sabes, Neo pensaba que estaba en un mundo físico real, pero resulta que en realidad estaba en un mundo virtual. Ahora, hay muchas variantes diferentes de la teoría de la simulación cuando te adentras en ella. Entonces, por ejemplo, en el caso de Neo y Morfeo y la Matrix, ellos existían como jugadores fuera de la Matrix y luego tenían un avatar o personaje dentro de la Matrix. A eso le llamo la versión juego de rol o de juego de rol de la hipótesis de la simulación. Y luego hay otra versión que yo llamo la versión personajes no jugables, donde personajes no jugables significa personajes no jugables. Cualquiera que haya jugado videojuegos conoce esa terminología y en ese escenario todos en el juego son inteligencia artificial, así que solo es código controlado por programas de computadora. Y por supuesto, esas dos no son completamente excluyentes entre sí, porque puedes tener personajes jugadores o avatares, y también puedes tener NPCs dentro de un entorno virtual. Así que lo veo más como un eje, y uso la metáfora de los videojuegos, que el mundo es un tipo de videojuego en línea multijugador masivo, porque ese es más o menos mi trasfondo. Yo me dedicaba a crear videojuegos en Silicon Valley antes de venir a escribir este libro. Pero cuando algunos académicos y científicos se refieren a la teoría de la simulación, están hablando más de la versión de los personajes no jugables, donde todos estamos funcionando en una computadora y tú no existes como jugador, solo eres uno de los seres que están siendo simulados. Ya veo, claro, está bien. Entonces, para aclarar esto, la primera versión, la versión de Neo y la Matrix, es que hay una versión real de nosotros en algún otro lugar, pero no siempre somos quien soy ahora. Me molestaría mucho si este fuera mi avatar, pude ser cualquier cosa y me dieron esto. Esto es una tontería, así que debe ser el otro, ¿no? Y de lo contrario serían demasiado crueles. La otra versión es que todos estamos funcionando básicamente con silicio o algo así, cuántico, lo que sea. Sí, en esa versión estaríamos funcionando en un sistema computacional mucho más avanzado, que podría ser algún tipo de sistema de computación cuántica. Ha habido varios físicos que ahora ven el mundo como información, así que hay toda una rama de la física llamada física digital. En vez de ver la conservación de energía y momento, observas la conservación de la información. La información se crea o se destruye. Algunos incluso afirman que el mundo es básicamente una computadora cuántica, si lo piensas. Y entonces eso estaría ya sabes, cualquier sustrato computacional que se esté usando para ejecutar. La simulación tendría que ser mucho más avanzada de lo que pensamos como computadoras hoy en día. Claro, retomando tu punto, cuando juegas un videojuego, tu avatar no tiene que parecerse exactamente a ti, ¿verdad? De hecho, cuando jugamos un videojuego, muchas veces, ya sabes, elegimos una raza, como un elfo, un enano o un humano, y luego elegimos una profesión como mago o ladrón, etc. En la Matrix querían que los mismos actores, como Keanu Reeves, estuvieran tanto dentro como fuera de la simulación. Sus avatares eran lo que llamo identomórficos, lucían igual que el jugador. Pero en realidad, incluso si esto fuera un videojuego multijugador o una simulación de personajes no jugables, es difícil decir cómo se vería el mundo fuera de la simulación y cómo nos veríamos nosotros fuera de la simulación, supongo. Llegaremos a eso, pero quien maneje esto me parece más probable. No soy experto. Mi experiencia es haber leído tu libro hace 3 días. Así que aquí vamos. Pero parece que
¿No sería más probable que fuéramos los ancestros o la raza primitiva de quien sea que nos está simulando, verdad? Somos como el mono en una jaula, la versión de la sociedad, civilización o raza avanzada. Lo que nos está ejecutando dicen, wow, estos humanos, estos primeros no en el año 10 millones son ridículos. Solo ven porno en línea y juegan cosas tontas en una pantalla, caminan, compran comida y engordan. ¿Es tan tonto? ¿Verdad? Sí, y comparten videos de gatos. Comparten videos de gatos en su internet primitivo. Es increíble la estupidez de estas personas. ¿Nos ven en tiempo real o solo ven la versión del show de Truman? Y dicen, mira a estos, Chris, ¿por qué siquiera nos molestamos en correr esta estúpida simulación? Mira a estos como monos endogámicos, básicamente, y no quiero que suene insultante para los monos, pero me imagino que si miráramos a los primeros humanos, también diríamos así que solo te rascabas el trasero y comías con la misma mano. ¡Qué asco! Eres repugnante. Así es como probablemente les parecemos a ellos. Es muy posible. Y entonces, ya sabes, el término que mencionaste. La simulación de ancestros es clave en el mundo de las simulaciones y fue definida por el filósofo de Oxford, Nick Bostrom. Y lo que básicamente dijo fue que si una civilización llegara a ser mucho más avanzada de lo que somos hoy. Él escribió este artículo en 2003, un par de años después de Matrix y antes de los chats de inteligencia artificial actuales como Generative Pre-trained Transformer y LLMs. Pero básicamente dijo que si una civilización alguna vez llega al punto de ser posthumana o lo que yo llamé el punto de simulación, donde pueden crear una realidad virtual totalmente inmersiva con personajes de inteligencia artificial que son indistinguibles de los personajes físicos, que si llegan a ese punto crearían lo que él llamó simulaciones de ancestros o simulaciones de sus antepasados. Como mencionaste, sería como crear una simulación de los hombres de las cavernas o de la antigua Roma o Grecia, por ejemplo. Es como Westworld más o menos, ¿no? Sí, similar a Westworld de alguna manera, ¿no? Si lo piensas, Westworld es una simulación de nuestro pasado, justo de los años 1800. En ese caso, según la teoría de la simulación, existen robots físicos en los que podemos entrar. Es más como un mundo virtual donde puedes ponerte un casco de realidad virtual si quisieras entrar ahí. Sí, los personajes de inteligencia artificial ahí son muy parecidos a los de Westworld. Así que el punto de simulación es básicamente donde me pongo mi casco de realidad virtual. Y ni siquiera recuerdo que lo tengo puesto porque tú te ves igual de real para mí en el punto de simulación. Como si me quitara el casco y tú estuvieras sentado frente a mí. O sea, básicamente, como dijiste, es indistinguible. Podría recordar que llevo el casco o notar alguna pista más adelante, aunque no sé cuál sería. El origen donde todo sigue girando, así saben que están soñando. ¿Verdad? Sí, le llaman su tótem, ¿no? Y en ese caso él tiene un trompo pequeño. Así que podrías tener algo parecido a eso. O tal vez haya una forma de hacer que aparezca una barra de estado en la parte superior de la pantalla, ya sabes, o lo que sea. Pero lo demás es solo que estás ahí. Dices que si la tecnología evoluciona tanto, ese sería el punto de la simulación. Ok, me estoy haciendo bolas, lo cual pasará seguido en este episodio porque es mucho para asimilar, pero parece que sí. Si una civilización tiene la tecnología para llegar al punto en que pueden crear una simulación que sea indistinguible de su realidad, ¿no se acerca la probabilidad al 100 de que nosotros estemos en una simulación? Sí. Eso es exactamente correcto. Así que la manera en que empecé a pensar en esto fue porque yo estaba creando videojuegos aquí en Silicon Valley. Y después de que vendí mi última compañía de videojuegos, terminé en una empresa de videojuegos que estaba ubicada en el condado de Marin. Tenían oficina en Sausalito con vista a la bahía de San Francisco. Hermoso paisaje. Creo que esta es una de las ciudades más hermosas cuando hace buen día. Luego él dijo, aquí, prueba esto. Me puse un casco de realidad virtual y jugamos ping pong virtual. Y el juego en sí no era muy realista, los gráficos eran bastante malos. Esto fue por ahí de 2016 y el casco de realidad virtual tenía cables que venían del techo, así que ni siquiera era inalámbrico en ese entonces. Era imposible confundir que estaba en una realidad virtual, pero lo que pasó fue que el motor de física era tan bueno que realmente sentía que estaba golpeando la pelota con una paleta y tenía que moverla justo de la manera correcta. Me hizo olvidar, aunque fuera un instante, que estaba en realidad virtual y no jugando un partido real de tenis de mesa. Y traté de poner la paleta sobre la mesa y traté de recargarme en la mesa. Oh, wow, justo como lo haría al final de un juego. Pero por supuesto, el control se cayó al suelo. Casi me caigo y entonces empecé a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar al punto en que pudiéramos crear este tipo de simulaciones?
Por eso expuse estas 10 etapas hasta la simulación, lo que me llevó a involucrarme en este tema. El argumento de simulación de Bostrom sostiene que si alguien alcanza ese punto, y él estaba más preocupado por crear personajes de inteligencia artificial en estas simulaciones, entonces crearían muchas simulaciones, no solo una, y entonces habría, digamos, 1.000 millones de mundos simulados y solo hay un mundo físico. Él dijo que esas simulaciones podrían ser de ancestros, creando simulaciones de sus antepasados, para ver cómo podría haber evolucionado la civilización, tal vez incluso para ver cómo podría haber evolucionado de manera diferente a como realmente lo ha hecho. Así que su punto era que si eso es posible, entonces digamos que hay 999 millones de mundos simulados en 999 y un solo mundo físico. Él dijo que las probabilidades de estar en una simulación son de miles de millones a uno, según Elon Musk. Veo un video suyo en línea. Así que estamos, sí, correcto. Si existen 1.000 millones de mundos y 999 millones son simulados, ¿qué probabilidad hay de que este sea real? ¿Verdad? Exactamente. Casi cero. Sí, casi cero. Pues ahora digo que es mínimo 50 porque ahí ya no notas la diferencia, ¿no? Quiero decir, todavía existe la posibilidad de que estés en el mundo físico, pero no puedes notar la diferencia. Así que ahora está en algún punto entre 50. Es decir, si esos mundos pueden ser creados ahora, es posible, ¿verdad? Ninguna civilización jamás crea esos mundos. ¿Por qué? Porque tal vez no sea posible. Está bien, aunque con el rápido avance de la inteligencia artificial hoy en día y el rápido. Si has visto algunos de estos videos más recientes, hay uno de esta semana o la pasada. Hay una empresa llamada Laboratorios Mundo y puedes tomar una foto. Crearía un video navegable del espacio donde puedes deambular como en un videojuego. En la foto, wow, básicamente extrapola y usa inteligencia artificial para crear el mundo. esto existe en 2025. ¿Cuáles serían las probabilidades si al año le agregas un cero? Sí, dale otro año. 20.250. Entonces, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que no puedan hacer algo un poco mejor que eso? Quizá no sea poco, pero la otra cosa sí. He hecho muchos programas sobre el cerebro. He hecho muchos programas sobre el cerebro con tipos como David Eagleman, y eso no me convierte en un científico del cerebro. Pero una de las cosas que ellos dejan bastante claro es que tu cerebro solo está tratando de darle sentido a la información que se le está metiendo, ¿verdad? Así que tus ojos no están viendo nada, simplemente tu cerebro está creando la imagen a partir de los fotones que entran en tus ojos. Si te deshicieras del cerebro y solo tomaras la información del nervio óptico, por ejemplo, solo serían un montón de puntos blancos sobre un fondo negro, ¿verdad? No hay nada más pasando. Es solo información, ¿verdad? Solo es información. El cerebro puede crear imágenes de cualquier cosa. Y por eso las personas ciegas pueden recibir señales eléctricas, digamos, a través de la lengua, y su cerebro creará una imagen básica de eso. Si fueras ciego de nacimiento y usaras un dispositivo avanzado, probablemente podrías navegar el mundo. Prácticamente igual de bien que alguien que nació con vista. Mira, el mundo está hecho para los 8.000 millones de nosotros, así que tendrías cierta desventaja, pero no es imposible. Así que la idea de que tu cerebro tiene que tener, no necesitamos tener gráficos que sean tan buenos como la realidad. Tu cerebro simplemente se adaptaría a eso y eventualmente olvidarías cómo se ve la realidad. Si nacieras ahí y nunca vieras el mundo físico, no sabrías que estás en uno simulado. ¿Verdad? Existe un experimento filosófico llamado el cerebro en una cubeta, donde se coloca un cerebro en una cubeta. Todas las señales llegan a él. Son las mismas señales que recibimos de ojos, oídos y sentidos, y el cerebro no distinguiría la diferencia. Teóricamente ahora no sabemos cómo hacer eso todavía. Pero de nuevo, esa es otra especie de versión temprana de la teoría de la simulación. Recientemente surgió una nueva versión de la teoría de la simulación llamada teoría del prompt. Esto muestra lo rápido que avanza la inteligencia artificial. Mencioné World Labs y Google tiene Genie 3 que permite escribir un prompt y creará el mundo en el que puedes moverte. Y si cambias el mundo, como si pintas algo con aerosol en la pared, seguirá ahí cuando regreses. Así que realmente está creando este mundo virtual basado en indicaciones, pero hay algunos videos en línea. Si alguien busca teoría de indicaciones, donde básicamente le dieron indicaciones a estos personajes usando Google. Veo 3 fue de los primeros motores de video que destacó tanto en video como en sonido, con actores virtuales que parecen reales. Mostré un clip en una conferencia y mencioné que eran personajes generados por inteligencia artificial.
Luego, algunos se acercaron a preguntarme si realmente fue hecho con inteligencia artificial, porque está llegando al punto en que ya no puedes notar la diferencia, pero la idea básica de la teoría del prompt es que creas estos videos y les dices a estos personajes en la película y en los videos que básicamente hablen sobre si están basados en prompts. Ellos dicen, yo no soy un prompt, esto es real, mira qué hermoso es el mundo, no pueden ser solo unos y ceros. O, ya sabes, una mujer diciendo, si un tipo empiezas a hablar sobre la teoría del prompt, olvídalo, ya sabes, esa cita no va a ningún lado. Sí, claro. Es muy gracioso ver cómo reaccionan estos personajes y lo reales que se ven. Sí, creo que llegaremos ahí. Y creo que, ya sabes, la mayoría de las personas en el mundo de la tipología estarían de acuerdo en que podríamos llegar al punto en el que podamos simular un mundo entero. Tengo curiosidad por qué tan lejos estamos, pero hablaré de eso en un momento. Creo que la gente se atasca cuando dice yo juego Grand Theft Auto y hay un límite, ¿sabes? Si eventualmente, si vas demasiado al oeste, llegas a un río, si vas demasiado al este, llegas, no sé, a una cadena montañosa o algo así. Es cierto, ellos limitan el mapa porque así lo decidieron los creadores del juego. No juego muchos videojuegos, pero creo que no hay videojuegos así. No son cosas como Minecraft algo infinitas porque están siendo generadas por los usuarios o incluso se generan mientras caminas en esa dirección. ¿Verdad? Entonces hay algo llamado generación procedural y lo que hace es crear el paisaje para ti. Si piensas en videojuegos muy antiguos como los que jugaba de niño, por ejemplo Pac-Man, la pantalla era limitada. Así que vas hacia la derecha y sales por la izquierda, sí. Eso es, y eso sí tienes suerte, ¿verdad? Sí, sí tienes suerte, si los fantasmas no te atrapan. Pero luego piensas en los juegos de desplazamiento lateral, como los diferentes juegos de Mario que son de ese tipo. Simplemente siguen avanzando, ¿verdad? Y eventualmente lo que pasó fue que los diseñadores de videojuegos aprendieron a usar la generación procedural para crear mundos que podrían parecer realistas. Hubo un juego llamado No Man's Sky que salió en 2016. Así que, de nuevo, hace casi 10 años ya, wow, y tenía 18 quintillones de mundos, ¿verdad? Así que eso es muchísimo más de lo que cualquier equipo humano de diseño de juegos podría hacer, ¿verdad? No sé cómo mi cerebro no puede procesar ese número. Ese número es tan grande que parece infinito, ¿verdad? Sí, ¿por qué 18 quintillones es 2 elevado a 64? Es como un límite de memoria en el actual. Sí, solo sobre cuántos mundos quieren controlar. Ahora podrías decir, está bien, usemos 128 bits, lo que de pronto te da 2 a la 128, no solo el doble del número. Estos números llegan a ser mayores que las partículas físicas en el universo, pues crecen exponencialmente. Así puedes crear un mundo que parece infinito, pero no lo es porque no está todo renderizado. Este es un punto clave que explico en el libro. En la hipótesis de simulación, el subtítulo es un MIT. Un científico computacional explica por qué la inteligencia artificial, la física cuántica y místicos orientales coinciden en que vivimos en un videojuego. La física cuántica incluye el efecto del observador, conocido por la mayoría de las personas. Cuéntanos de todos modos, porque creo que hay muchas personas que están lavando los platos en este momento y están como, no voy a acceder a esa parte de mi cerebro para recordar qué es esto. Sí, estoy buscando el jabón. La forma más fácil de entenderlo es, esto viene del experimento de la doble rendija. Si la luz es partícula, solo pasaría por una rendija, no por ambas, ¿cierto? Si es partícula, solo pasa por una. Otra forma de pensarlo es el gato de Schrödinger, que fue el experimento mental. El gato muerto que también está vivo. Dependiendo de si abres la caja o no, ¿eso es lo que es? Hay una caja con veneno. Tras una hora, hay 50% de probabilidad de que el gato esté vivo o muerto, según si el veneno se libera o no. Y entonces el sentido común nos dice que el gato está vivo o está muerto. Simplemente no lo sabemos porque no hemos mirado dentro de la caja todavía. Lo extraño de la mecánica cuántica es que el gato está en superposición, es decir, en ambos estados a la vez. Está vivo y muerto, hasta que alguien lo observa o alguien lo mide, y eso no tiene ningún sentido desde un punto de vista común. O sea, por ejemplo, esta, ya sabes, mi botellita de agua aquí, El cerebro no puede hacer nada con esa teoría. ¿verdad? Pero aún así es uno de esos principios fundamentales de la mecánica cuántica. Y por eso Niels Bohr, quien es uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo, si no te sorprende la teoría cuántica, entonces no la has entendido. Porque lo que está diciendo es realmente extraño. Está diciendo que la propia observación es en realidad cuando se decide el resultado. Está bien. Y en un videojuego eso tiene perfecto sentido, ¿verdad? Es como si estuvieras caminando en Grand Theft Auto.
La computadora solo está haciendo bien una de las pocas cosas que puede hacer. Corrígeme si me equivoco, es renderizar, dibujar. Las cosas que puedo ver en mi pantalla que mi personaje puede usar, interactuar o ver. Las cosas que están al otro lado del mapa simplemente no existen. Los otros 18 quintillones menos un mundos no tienen que ser renderizados en tu computadora. Algunas personas usan lo que llamo método de fuerza bruta para estimar y dicen, hay demasiadas partículas. Nuestra mejor supercomputadora hoy en día no podría seguirle el paso a todas esas partículas, pero el hecho es que no tiene que renderizar todas esas partículas, solo necesita renderizar esas partes, que están siendo observadas por una persona y luego cuando son observadas por la siguiente persona. El almacenamiento en caché guarda datos en el servidor y los hace accesibles a varias personas. Así que mientras haya personas ahí, eso se renderiza, pero solo las partes que son necesarias. Así que solo lo que es observado por tu avatar es lo que necesita ser renderizado. Es interesante ver la rareza de la mecánica cuántica y cómo construimos videojuegos, ¿no crees? Si en los años 80, cuando era niño, hubieras intentado crear Fortnite, World of Warcraft o No Man's Sky, no habría sido posible. Son demasiadas partículas, pero después surgió la idea de modelado y renderizado 3D. Y ya sabes, tienes cosas como queso ofuscado, no te preocupes. Incluso si está, por ejemplo, detrás de esta cortina, no necesitamos necesariamente renderizarlo. La informática suele enfocarse en la optimización. En programación existe la evaluación perezosa, que consiste en no ejecutar el código hasta que sea necesario. Entonces, si dices que x es igual a 2 a la potencia de 1.000.000, pero luego nunca usas esa variable x, ese cálculo podría tomar mucho tiempo en hacerse. No es difícil para una computadora, pero puedes imaginar un cálculo más complejo. Si nadie lo usa, solo esperará hasta que alguien necesite X y lo calculará. Ya veo, entonces teóricamente no hay una cafetera detrás de esta cortina, pero cuando la abro y está ahí, fue creada. En el momento en que mi ojo... Sí, podría ser ahora, porque has vivido aquí y probablemente ya está almacenada. Sí, correcto. Así que, porque eso es lo siguiente que podrías ver. Mientras que no vas a ir a Mogadiscio, ¿sabes? De inmediato, tendrías que tomar un avión, tendrías que ir hasta allá. Tengo tiempo para procesarlo en mi cerebro, sí, o donde sea que pase ahora. Eso en realidad tiene mucho sentido cuando lo piensas desde el punto de vista de los videojuegos, pero dice mucho sobre el espacio, ¿verdad? Hace tiempo tuve a Michio Kaku en este programa. Le pregunté si estábamos en una simulación y dijo que no, porque el clima es muy difícil de simular, pero no me convenció. Sin ofender, él es más inteligente que yo, pero no me pareció del todo convincente. Nuestras computadoras actuales tendrían problemas con el clima, pero hablamos de una civilización con 1.000.000 de años de avance. Seguro controlan el clima desde su iPhone o lo que usen. Es como preguntar si puedes usar ChatGPT en un procesador 286 o Pentium. No solo necesitas las GPU de NVIDIA, también el entrenamiento de los modelos de lenguaje grande y los algoritmos, lo que no habría sido posible. Lo cual sí se podría haber hecho. Lo otro es que realmente no tienes que preocuparte por eso si estamos hablando de renderizado y almacenamiento en caché del clima. No necesitas simular el clima de toda la Tierra, a menos que algo esté percibiendo ese clima, ¿verdad? Así que realmente no tiene que hacerse. Todas las tormentas que están a 3.000 millas en medio de la Antártida no necesitan renderizarse, solo necesitamos saber teóricamente que están ahí. Si nadie está ahí para observarlas, entonces no importa. Y ahí es donde se pone aún más extraño. Dije que no es necesario mostrarlo hasta que lo vean. Tiene sentido si vas a la Antártida y necesitas demostrarlo. Es solo espacio, aún no hay nada y nosotros tampoco. No lo sabemos, pero si lo ves parece infinito, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que eso no se genera proceduralmente después de cierto punto? Sí, supongo que no lo sabemos. Aunque ahora lo observamos mejor, aún podrían existir otras civilizaciones en una simulación. Quiero decir, en muchos juegos de estrategia multijugador tienes personas en diferentes planetas y quizá el propósito del juego es esperar a ver cuándo van a interactuar entre ellos. Pero hay algo aún más extraño y eso es con el tiempo. Bien, ahora estamos acostumbrados a pensar está bien el futuro. Puedo pensar en múltiples caminos posibles en el futuro, ¿verdad? Me mudé a San Francisco, me mudé a Nueva York. Esos son dos caminos diferentes en el trayecto. Pero en el pasado estoy acostumbrado a pensar que solo tengo un pasado, que es que me mudé al área de la bahía. Fui desarrollador de videojuegos. Pero en la mecánica cuántica hay algo llamado el experimento de doble rendija de elección retardada. Eso es aún más raro. Porque lo que está diciendo es que no solo estás decidiendo si el gato está vivo o muerto, sino que cuando lo observas también estás decidiendo la historia del gato. ¿Entró por el patio trasero o por el delantero antes de venir del delantero? ¿Estaba al otro lado de la calle o en el patio trasero?
Así que básicamente estás eligiendo entre uno de estos caminos históricos. Esto es aún más confuso. Hablo de esto en mi libro El multiverso simulado. ¿Alguna vez viste Donnie Darko, sabes? Esa película antigua, sí. Entonces esto es... han pasado como 25 años, así que dame chance aquí. Pero creo que Jay Gyllenhaal, ¿verdad? Él ve a este tipo raro en un traje de conejo o algo así, y tiene como este mercurio o cosa líquida fluyendo por ahí. Y eventualmente te das cuenta, creo, de que eso es el tiempo y va hacia adelante y hacia atrás. Está bien, ¿Verdad? Y todo el asunto es como él jugando con esa idea cuántica. ¿verdad? Entonces parece que eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Así que en ese momento el gato se manifiesta, la historia se manifiesta. ¿No existía antes? Eso dices. ¿Verdad? Sí, básicamente. Y una buena manera de pensarlo es lo que se llama el experimento de elección retardada cósmica. Y eso es cuando supongamos que tenemos luz de un cuasar que está a 1.000 millones de años luz de distancia, ¿no? Así que está bastante lejos. La luz tardará 1.000 millones de años en llegar aquí por la distancia. Pero supongamos que en medio hay un agujero negro o una galaxia, algo que es un objeto gravitacionalmente grande. La luz debe ir a la izquierda o derecha de ese objeto para llegar aquí. Contamos con telescopios en la Tierra capaces de medir si fue a la izquierda o derecha. Bien, este es un experimento mental propuesto por mi físico favorito del siglo XX, John Wheeler. Y entonces él dijo, bueno, ¿cuándo tendría que tomarse la decisión sobre si la luz va a la izquierda o a la derecha? ¿Y qué tal si está a medio camino entre nosotros y el cuasar? ¿Y si eso está a 500 millones de años luz de distancia? Entonces, la decisión habría tenido que tomarse hace 500 millones de años, o sea, hace 500 millones de años. Estamos hablando del pasado, pero del pasado profundo. Estamos hablando de la era de los dinosaurios, ¿verdad? Tal vez antes de los dinosaurios. Pero lo que este experimento nos muestra es que no es hasta que la luz se mide aquí en la Tierra y medimos lo que se llama su polarización, lo cual es lo mismo que decir si fue a la izquierda o a la derecha, que la decisión sobre si va a la izquierda o a la derecha se toma ahora. Se toma ahora. Al medirlo es muy extraño, sí, porque implica más de un pasado posible. No estaba seguro de interpretarlo bien, así que regresé. Y encontré una cita poco conocida de Schrödinger, quien fue uno de los padres de la mecánica cuántica, la ecuación de onda de Schrödinger. En un discurso poco conocido, él dijo, al colapsar la onda de probabilidad, que es una interpretación de lo que ocurre para el observador. El efecto es que tienes todas estas probabilidades y luego se reduce a solo una, que es la que observas. El gato está vivo, eso es todo. Pero Schrödinger dijo, también elegimos entre varias historias simultáneas. Esto resulta muy extraño. ¿Por qué menciono estos detalles al hablar de la teoría de la simulación? Bueno, si alguna vez jugaste un juego como Farmville, que era popular hace unos 10 o 15 años cuando entré a la industria de los videojuegos con Facebook, no era lo mío. Pero sí. Sí, pero era extremadamente popular. Y hoy en día Minecraft es extremadamente popular, así es, y ahí también tienen cultivos que crecen en Minecraft. Mientras no estás ahí, Mientras no estás ahí, ahora la pregunta es, ¿realmente están creciendo cuando no estás ahí? Al iniciar sesión, la computadora verifica qué ocurrió mientras el programa estaba en ejecución. te fuiste por 2 días. Así que son 48 horas. Sí, no solo, ya sabes, han madurado, también llegaron langostas, como se temía, y destruyeron la mitad de tus cultivos. Ahora, eso es el pasado, ¿verdad? Pero se determina cuando renderizas el juego. Entonces, ¿es posible que ahora estemos eligiendo entre múltiples historias simultáneas? No siempre estamos eligiendo, aunque podría ser así. Esa es una manera más eficiente de simular las cosas. Así que en ciencias de la computación siempre estamos buscando formas de optimizar y hacer las cosas de manera más eficiente como hoy. Sam Altman anunció que OpenAI recibirá 100.000 millones de una ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente capacidad de cómputo y solo quieren volver a usar el método de fuerza bruta, que es simplemente agregar más hardware. Pero en ciencias de la computación, la forma en que realmente deberías hacerlo es buscar mejores algoritmos para que usen menos capacidad de cómputo. Probablemente también están haciendo eso, ¿no? Sí. Probablemente también lo están haciendo. Toma tiempo, toma tiempo. Es a corto plazo, a corto plazo. Es lo único que pueden hacer. Vamos a echarle dinero a esto por ahora y luego nos preocupamos por la eficiencia. Sí, pero luego tienes a otros tipos tratando de descifrar esto. Recuerda que sus modelos actuales se basan en investigaciones de hace 5 o 10 años realizadas en laboratorios de Google. En ese tiempo no lo habían implementado totalmente. Wow, es increíble pensar que, en teoría, esto es tecnología antigua, ¿sabe verdad? Que estamos usando, porque es bastante increíble lo que puede hacer. Es un auto completado elegante y me ahorra mucho tiempo, así que no me quejo. Sí, es un auto completado muy elegante. Así que dentro de 100.000 millones,
Estoy emocionado, quiero verlo y no puedo esperar. Cuando los videojuegos nos hacen creer que son reales. Bueno, de hecho, ¿cuándo los personajes del juego creen ser reales? Quizá esa sea una mejor pregunta. Como que tal vez es menos importante si realmente creo que estoy en Grand Theft Auto 6. Quizá lo más importante es que los personajes en Grand Theft Auto 6 crean que están en el juego, pero no lo hacen. No pueden notar la diferencia, ¿cierto? ¿Es esta una pregunta decente o lo soy yo? Sí, no, esa es una gran pregunta. Y entonces, ya sabes, antes teníamos lo que se llamaban NPCs tontos, ¿verdad? Eran NPCs básicos con los que podías interactuar, como en un videojuego antiguo. Yo fui inversionista en una compañía llamada Telltale Games hace años, y ellos solían crear juegos como Game of Thrones y The Walking Dead. Y cuando querías hablar con el personaje, básicamente el personaje te decía lo que tenía que decirte. Y luego había estas opciones y tenías que elegir una de ellas. Así que básicamente es un árbol de diálogo. Eran NPCs simples y predefinidos con rutas ya establecidas por los creadores del juego. Es como los viejos libros de Elige tu propia aventura, que son realmente antiguos. Sí, Bueno, eran libros cuando yo era niño, sí. eran libros cuando yo era niño, exactamente. Yo recuerdo esos. Yo también. Sí, Skyrim tenía algo que he visto como un meme, ¿no? Donde alguien explota o lo que sea y el personaje no jugables dice, ¿eh? Seguro fue el viento, ¿no? No tienen tecnología tan avanzada. No son muy avanzados, pero hoy en día estamos empezando a tener NPCs inteligentes. ¿Qué ocurrió con la prueba de Turing propuesta por Alan Turing en 1950? Él veía la inteligencia artificial como una computadora, pero hoy la consideramos software. Pero básicamente él decía, mira, si estás pasando mensajes detrás de dos cortinas, cortina A y cortina B, y una de esas tiene una computadora. De nuevo, él pensaba en una computadora física y la otra es un humano, y puedes simplemente pasar mensajes de un lado a otro ahora. En ese entonces él pensaba en máquinas de teletipo, pero nosotros podríamos pensar en mensajes de texto o simplemente en el chatbot hoy en día. Si no notas la diferencia, esa computadora aprobó la prueba de Turing. Él lo llamó el juego de imitación en su artículo, nombre que también llevó una película sobre él, la cual no trataba sobre la prueba de Turing en absoluto, sino sobre su otro trabajo, su labor de descifrado de códigos. La mayoría de la gente hoy cree que ya superamos las pruebas de Turing, en el sentido de que muchos de estos motores, modelos de lenguaje grande parecidos a ChatGPT, es muy difícil saber si hay un humano detrás o no. Dicho esto, o sea, si tú, ya sabes, puedes darte cuenta cuando algo es generado por inteligencia artificial más que nada, por la extensión de lo que hacen y los patrones que presentan. Ningún humano me soportaría tanto como ChatGPT, por eso sé que es un robot. Sí, entonces puedes darte cuenta, ya sabes, más o menos todavía, pero ya se han hecho experimentos al respecto. Había un premio creado por Loebner en los años 90 llamado Premio Loebner. ¿Para qué chatbot está más cerca de pasar la prueba de Turing? Y continuó durante muchos años. De hecho, había un chatbot llamado Alicia a finales de los 90 y principios de los 2000. Se suponía que era como una mujer joven y estaba mejorando mucho. Creo que fue la ganadora del premio Loebner, pero nadie ganó el gran premio y continuó hasta 2019 y luego dejó de funcionar. Y ahora están haciendo estos experimentos donde tienen a 1000 personas hablando con ChatGPT. La mayoría de los académicos cree que estamos cerca. Ya superamos la prueba de Turing, pero en mi libro, La hipótesis de la simulación, hablo de la prueba de Turing del metaverso. Y eso nos lleva al punto que acabas de mencionar, sobre que ningún humano me soportaría tanto tiempo. Pero la idea es que si estás dentro de un videojuego, estás tú, tu personaje, hay un personajes no jugables y luego hay un avatar controlado por un humano. Y puedes ir ahí a hacer lo que quieras dentro del videojuego como en Second Life. Puedes tener una alberca o ir a la nave estelar Enterprise de Star Trek. Puedes hacer lo que harías, puedes ir a bailar, puedes tener sexo virtual, lo que sea. Y luego, si no puedes distinguir cuál es el personaje no jugables y cuál está controlado por un humano, entonces pasaría lo que yo llamo la prueba de Turing del metaverso o virtual. Aún no superamos eso, pero ya hay NPCs inteligentes. Entonces, lo que la gente está haciendo es conectar un motor modelos de lenguaje grande como ChatGPT a un avatar y están juntando los dos. No sé si alguna vez viste la película H.E.R. Sí, por supuesto, sí. Sí, gran película, ¿verdad? Charlotte Johansson y Joaquín Phoenix. Sí, así es. Y resulta que el tipo que escribió y dirigió la película, Spike Jonze, él había visto el chatbot Alice allá por los años 2000 y sacó esta película en 2013. Después, cuando OpenAI lanzó una versión reciente de ChatGPT,
Sabes, intentaron contratar a Scarlett Johansson para obtener su voz, pero usaron la película Ella como una forma de reflexionar al respecto. ¿Cómo podrías tener una novia o un novio virtual? Y ahora hay empresas que se especializan en como novias y novios virtuales. He visto eso y me asusta un poco porque, digo, no estoy en contra de que la gente lo use si eso los hace sentir mejor. Me parece triste que tengan que hacer eso. Pero no me sorprendería si la mayoría bueno, mira, supongo que depende del caso de uso, ¿no? Si eres mayor y estás solo, es menos patético que un hombre de veintitantos que dejó las citas para hablar con una computadora. No lo sé. Sí, bueno, sí parece triste a su manera, pero ya han existido desde hace tiempo. Existe una empresa llamada Réplica desde 2015 o 2016. Ahora la gente usa ChatGPT, sus variantes y Character UI. Había muchas empresas que solo se especializaban en esto. Pero volviendo a tu pregunta, que era, la inteligencia artificial, el personaje no jugador, no sabría que es un personaje no jugador. Nos estamos acercando. Si recuerdas, salió una cuarta película de Matrix en 2021. No creo que la haya visto. Dejé de verla en algún momento, sí. Según la mayoría de los fans de Matrix, no fue tan buena. Fue algo profunda, si lo piensas, pero simplemente no tenía el mismo tono que las películas anteriores, creo. Pero cuando salió eso, el Unreal Engine, que es uno de los grandes motores de videojuegos que se usa para crear paisajes muy realistas, hoy lanzaron una demo llamada The Matrix Awakens y básicamente era como un minijuego, por así decirlo. Y era una ciudad y tenían a Neo, que se parecía a Keanu Reeves y tenía su voz ahí, y también tenían a Trinity con Carrie-Anne Moss, etc. Y la ciudad por la que te movías se veía real. Era como una mezcla de San Francisco, donde filmaron parte de la película, y Berlín, pero todo era virtual, así que los paisajes eran tan buenos que no podías notar la diferencia. Esa ciudad al inicio tenía NPCs tontos, pero luego alguien hizo algo. Hay un video en línea, él conectó un motor modelos de lenguaje grande a... los volvió NPCs inteligentes. Y luego hizo que su personaje caminara por esta ciudad virtual y les dijera, oye, estás en un videojuego, eres un personaje no jugables, y reaccionaron como lo haría la gente. Algunos decían, oh, no tengo tiempo para esto, tengo que ir a trabajar. Algunos decían, ¿en serio? Cuéntame, fue interesante verlo. Y eso fue a finales del 21 o principios del 22 probablemente, justo cuando salió Chat Generative Pre-Trained Transformer. Hoy existen NPCs inteligentes y creo que pronto podrían no darse cuenta, aunque aún no sucede. Quiero decir, si caminas por Nueva York, hay una buena probabilidad de que alguien se te acerque y te diga, estás en una simulación o estás en un videojuego. Y ahora la pregunta es, ¿Están locos? ¿están locos o esto lo está? ¿Es mi momento de tomar la píldora roja? No lo sé, depende. Sí, no voy a terminar esa frase, ¿de acuerdo? Así que las anomalías son algo que recuerdo un poco de Matrix, de todos modos, y me encantaría hablar sobre anomalías en el mundo real. Deja otros tipos de fallas, que sí, ¿qué crees que podría ser? O hasta ovnis, ¿no? Tal vez uno que ahora está de moda. ¿Tú qué opinas? Si tuviéramos que relacionar eso con la teoría de la simulación, ¿qué? ¿Cómo encaja eso en todo esto? Sí encaja, porque en cualquier simulación terminas teniendo fallas, pero también terminas con un sustrato de información que normalmente no puedes ver. Pero es lo que impulsa lo que sucede, así que esto podría estar causando las fallas. Como cuando tienes un déjà vu o cuando sientes que realmente ya has experimentado esto antes. Cité a Philip K. Dick, autor de los libros en que se basan Blade Runner, Minority Report y El hombre en el castillo. Entrevisté a su esposa al escribir la primera edición de este libro hace años, y él pronunció un discurso en Metz, Francia, en 1977, donde afirmó: vivimos en una realidad programada por computadora. Y la única pista que tenemos de ello es cuando alguna variable cambia, cuando ocurre alguna alteración en nuestra realidad. Esa cita ahora es muy famosa. De hecho, los Wachowski, creadores de Matrix, se inspiraron en Philip K. Dick. Pero él siguió, esa es la frase famosa. Si lees el resto de su discurso, lo que dijo después fue: sentiríamos que revivimos los mismos eventos y decimos lo mismo, una sensación de déjà vu. Tal impresión es una pista de que alguna variable fue cambiada en el pasado, y así es como encaja con el déjà vu. Es muy posible que ya hayamos hecho esto antes. Al ejecutar una simulación puedes repetirla varias veces para ver el mejor y el peor resultado.
puede que tú mismo la realizaras. En los sueños, algunas personas han tenido sueños precognitivos. Es un fenómeno real y es extraño porque realmente no puedes explicarlo desde un punto de vista normal. Sí, o sea, no es que yo crea mucho en todo esto, pero sí diré que estas cosas también me han pasado a mí. Claro, bueno, 1, el déjà vu le pasa a casi todos, pero 2, definitivamente yo también. O sea, recuerdo muy claramente haber tenido sueños y contárselo a mi mamá, y luego decía, esto es lo que pasó en mi sueño. 1 o 2 semanas después, ella decía que yo era un niño y no sabía de lo que hablaba, pero recuerdo muy claramente decirle, no, te dije que esto iba a pasar y está pasando ahora mismo. Y ella, ya sabes, no me creyó, y con justa razón porque suena una locura. Parece una locura. Yo tampoco lo creía hasta que me sucedió en los negocios. Fue muy extraño. Teníamos una startup en Boston, trabajamos con International Business Machines como uno de nuestros socios clave y teníamos un competidor, un tipo llamado Mark, y su empresa se llamaba Edge Research. Desaparecieron hace un año y no sabíamos qué les pasó. En todo ese tiempo ni pensé ni soñé con él. Una mañana tuve un sueño y ahí estaba mi competidor, Mark, ya sabes, de Edge Research, y me dice, oye, ¿cómo van las cosas? Y simplemente me desperté y pensé, eso es raro. ¿Por qué estoy soñando con este tipo ahora, justo hoy? No supe de él en un año, nunca soñé con él. Luego entré a la oficina, recibí una llamada de International Business Machines y me dijeron, te estamos llamando. Como eres uno de nuestros socios, presentaremos este nuevo producto antes de anunciarlo hoy. Competirá con tu producto y probablemente lo superará, pero eres buen socio. Queríamos avisarte antes. Yo dije, genial, gracias. Pero luego pensé, espera, ¿por qué no había oído hablar de este producto antes? International Business Machines es una empresa grande. Estoy seguro de que lo habría escuchado. Él me dice, ¿recuerdas a Mark de Edge Research, tu competidor? Compramos su empresa hace un año y han trabajado en secreto en New Hampshire. Apenas está saliendo ahora. Justo tuve ese sueño en ese momento. Pasó antes de que recibiera la llamada, así que empezaron a ocurrir estas cosas. Ese es otro tipo de falla en la matriz ahora. No todos los sueños son precognitivos. La mayoría solo son, ya sabes, pizza picante, como decía uno de mis mentores. No creo que vaya a estar volando con Bruce Lee sobre el horizonte de Manhattan pronto, ¿verdad? Sí. Sí, pero en los sueños existe el sueño lúcido, donde sabes que estás soñando. Esto me pasa todo el tiempo. Cuando era niño me pasaba constantemente. Básicamente era todas las noches. Sí, interesante, prácticamente hasta la preparatoria. Sí, sí. Y luego empecé a estresarme mucho. Recuerdo que una vez que la escuela se volvió algo serio y realmente estresante, básicamente dejó de pasarme. Oh, interesante. ¿Cómo descubriste que soñabas? Esto es interesante. Me gustaría hacer un episodio completo sobre esto. Pero yo sabía que estaba en un sueño porque casi siempre eran sueños recurrentes. Sería como, otra vez estoy nadando con mi vecino Miguel como las últimas 20 noches. Y entonces yo pensaba, está bien, esto es un sueño, o hacía algo mientras estaba soñando, y lo hacía. Tal vez era una pesadilla y algo me estaba persiguiendo y yo pensaba, espera un minuto, ya he tenido este sueño antes. Pienso que esto no tiene sentido. No puedo correr, pues, ¿por qué mis pies estarían pegados? Debe ser un sueño. Si es un sueño, no tengo que estar en el suelo. De hecho, puedo volar, así que saltaría sobre el monstruo y entonces estaría, no voy a saltar sobre este monstruo tonto. Olvídalo. Quiero explorar. Como estoy volando, sobrevolaría vecindarios y ciudades desconocidas. Y luego, la siguiente noche, o unas noches después, tendría otro sueño y diría, oh Dios mío, no puedo correr porque mis pies están, espera, no, ya he estado aquí. Esto es muy familiar, era recurrente. He tenido este sueño tantas veces que cuando me siento así, sé que es solo un sueño. Exacto, tenías algunas pistas y como en Inception, él usaba su trompo para saber si soñaba. ¿Recuerdas lo del tótem? Así que esto es... No iba a compartir esto, pero igual lo haré porque es apropiado que lo haya. Cuando empecé a convertirme un poco más en un joven, yo iba. Si esto es un sueño, podría ser que estas mujeres simplemente se volvieran rebeldes. O sea, cuando eras adolescente, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces yo pensaba, wow, ahora todas están usando bikini. Definitivamente estoy en un sueño. Esto es increíble. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Ese era mi asunto. Es como... El mejor holodeck de estar para ti. Sí puedes. Sería como, wow, esa chica de mi clase. Espera, ¿puedo hacer que use un traje de baño? Wow. Así que tenías tanto control. Oh, sí. Sí, recuerdo que podía elegir el color del traje de baño y controlar todo en el sueño. Fue increíble. Es interesante. Entonces, los sueños lúcidos son lo que hacías ahí en tiempos modernos. Es una desviación de lo que como los monjes tibetanos se llamaban yoga de los sueños, y en el yoga de los sueños, lo que pasaba es que entrenaban a los monjes mediante la meditación durante el día. Pero luego, mientras se están quedando dormidos, intentan mantenerla, porque ya sabes, tenemos una conciencia despierta y una conciencia de sueño.
Y tú, como que hay una pared en medio y por eso es difícil recordar. Al despertar puedes recordar un sueño, pero luego lo olvidas. Sin embargo, los monjes son entrenados para reconocer cuando sueñan. Antes tenía muchos sueños lúcidos y volar era una señal de que podía estar soñando. No sabes cuántas veces estuve sentado con alguien en un restaurante o algo parecido y pensaba, bueno, esto obviamente no es un sueño, no voy a intentar volar, eso sería estúpido. Floté fuera de mi silla y resultó que todo era un sueño. Pero entonces los entrenaban, pero la razón por la que los entrenaban era porque así los monjes recordarían su vida despiertos y recordarían eso. Este es un mundo falso. En el budismo ese es uno de los principios principales. No solo desde la práctica espiritual, sino también desde la cosmología, el mundo es maya o una ilusión, como dicen los místicos orientales desde mi espíritu. Decían, si puedes despertar en el sueño, también deberías poder hacerlo aquí y recordar que parte de ti está fuera del sueño. Es lo que los hindúes llaman el Atman, o lo que nosotros llamaríamos en Occidente el alma, o lo que yo llamaría el jugador y el jugador. Podría ser una correspondencia 1 a 1 o alguien que ejecuta la simulación. Pero esa es otra falla si vemos el mundo como un sueño. Otro es la sincronicidad, seguro has oído el término, algunos son escépticos. Jung creó el término sincronicidad y dijo que es cuando un pensamiento interno coincide con un evento externo. Entonces, de alguna manera, el sueño que mencioné fue una sincronicidad, aunque también existe una nueva forma de pensar sobre ella. Entonces, lo que pasa es que cuando eso sucede, piensas en alguien y esa persona te llama. Los que somos más científicos decimos, bueno, eso es solo una coincidencia, no es gran cosa. Sí, pasa seguido. Es como dijiste del sueño y tu competidor, ¿verdad? Sí. Es solo una coincidencia. Siempre me sorprende esto porque pasa tan seguido. Y mira, parte de recordar eso es sesgo de selección o sesgo de supervivencia, lo que sea. Sesgo de supervivencia o sesgo de confirmación. De hecho, ese es el más común, ¿verdad? Así que la cantidad de veces que pienso en alguien y esa persona no está pensando en mí probablemente es de 100 a 1, ¿verdad? Pero sí pasa tan seguido que le mando un mensaje a alguien y me responde, estoy comiendo ahorita y justo estoy hablando de ti con alguien más. Y será como, otra vez, no es un familiar, no es un amigo cercano. Alguien que ni siquiera... Hace 4 años pregunté, ¿aún tienes la empresa de botellas? Contestaron, ¿quién es? Yo, Jordan Harbinger. Ellos dicen, amigo, mi amigo habla de tu podcast en una comida ahora, ¿cierto? Y no he hablado con este tipo desde una conferencia en 2016. ¿Verdad? Sucede seguido. El año pasado estuve en Cambridge, Reino Unido, investigando inteligencia artificial en su centro de inteligencia artificial. Y me iba a reunir con una amiga y le estaba diciendo, Leo, sabes, hay un tipo que está hablando sobre religión e inteligencia artificial y su nombre es este y nunca lo he conocido. Y ella me dice, espera un minuto. No era de la Universidad de Cambridge. Solo estaba en Londres y vino para que tomáramos un café. Y ella me dice, espera un minuto, su hermana era mi mejor amiga. Y fue algo raro, ¿sabes? Esto ocurrió hace unos 20 años cuando ella ya no vivía en el Reino Unido. Estas cosas suceden seguido. Pero desde la perspectiva de la hipótesis, de la simulación, puedes pensar que hay un sustrato de información. Y hay un término llamado sincronía tecnológica, que es un término que un tipo llamado Jacques Vallée, él participó en la investigación de ovnis en el proyecto Libro Azul. Y si alguna vez has visto encuentros cercanos del tercer tipo, él fue la inspiración para el científico francés. Jacques era un científico francés que vino a Estados Unidos y obtuvo su doctorado en ciencias de la computación y luego, ya sabes, no se metió en este mundo de los ovnis en ese entonces. Pero bueno, él definió este término. Pero la idea es que hay un sustrato de información que organiza las cosas. Así que lo que parece una coincidencia es solo la forma en que organizamos la información. Y me gusta describirlo usando un ejemplo de compras en línea, porque yo solía estar en el negocio de la publicidad en línea. Así que el otro día estaba buscando una mochila en línea en mi laptop, en mi escritorio, y era una mochila específica, y estaba a punto de comprarla. Dije, mejor espero antes de comprarla. Luego, usando mi teléfono, veo un anuncio de esa misma mochila en Facebook. Probablemente no sea magia. Probablemente no sea magia, ¿verdad? Pero si no supiera nada sobre bases de datos, Iba a decir, no me digas, ¿tú crees que esto no es un problema? No, estoy diciendo que sé exactamente qué es. De hecho, incluso lo llamamos registrar tu intención en la industria publicitaria cuando pones el artículo en el carrito de compras y lo abandonas. Eso lo guardamos en una base de datos y seguimos rastreándolo detrás de escena. Un generador de anuncios dice, tú planeabas hacer esto y te lo mostramos. Pero mi punto es, si no supieras nada sobre Internet, dirías, es magia. Está bien.
Creo que ya era hora de que comprara esto de nuevo. Sí, o dirías que es solo una coincidencia. Ese es el punto científico. Así que eso es una tontería porque no podemos verlo y son cookies. Estás inventando. Vives en la nube o en una base de datos. Debes estar bromeando. Ese es un buen punto. Esta es una muy buena analogía. Sí. ¿Sí? Si existe un sustrato de información, nuestros pensamientos extraen y depositan cosas en esa base de datos. Es muy posible que estemos recibiendo, ya sabes, que sea cual sea la próxima misión en los videojuegos, estamos recibiendo pistas sobre eso, por eso podría aparecer en un sueño. Si pensamos en alguien, probablemente eso les haga recordarnos y ellos hagan lo mismo con nosotros. Mientras no pensemos en el mundo como un mundo material y físico, ¿sabes? Así que eso es una especie de... Creo que en nuestra sociedad se ha vuelto casi una religión. Y la gente se ofende igual cuando le dices a los materialistas que podría estar pasando algo más que no pueden ver, así como la gente que como tú les dice, oh, ya sabes, Jesús realmente no resucitó. Se pondrán así, ya sabes, los cristianos podrían enojarse contigo. Se ha vuelto casi una religión. Eso no encaja con mi visión del mundo, así que no es posible. Quiero decir, definitivamente soy el escéptico cuando se trata de todas estas cosas. Sí, y está bien ser escéptico, solo digo eso. Al mismo tiempo, hay cosas que suceden que no podemos explicar. Eso es totalmente cierto. Así que puede haber una explicación científica en lugar de una divina. Eso sería genial, de hecho. Sí, de hecho, preferiría descubrir que todos vivimos en una simulación que pensar que algunas de esas otras cosas son reales. Preferiría que fuera así. ¿Y qué hay de eso? De nuevo, aunque parezca que solo busco un clip para stoners en YouTube. ¿Y los ovnis? ¿Cómo encajan en la teoría de la simulación? ¿Por qué la teoría de la simulación hace que los ovnis sean más creíbles que otras explicaciones? Bueno, es interesante y he pasado un poco de tiempo investigando el fenómeno ovni. Hay un tipo en Harvard llamado Avi Loeb que inició el proyecto Galileo. Y yo soy asesor del proyecto. Y luego hay un tipo de Stanford llamado Gary Nolan que inició la Fundación Schul. Y escribí un informe para ellos sobre inversión de capital de riesgo en tecnología UAP, que potencialmente sería tecnología que puede moverse mucho más rápido, una especie de tecnología futurista. Así como imaginábamos la inteligencia artificial hace 50 años, ¿verdad? Es casi como decía Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia, pero al pensar en avistamientos de ovnis y su posible relación, la situación se vuelve extraña. Así que la ciencia ficción ha influido en la forma en que pensamos sobre los ovnis como en encuentros cercanos del tercer tipo. Era una nave espacial, venía de un planeta alienígena, supuestamente, y esa es básicamente la narrativa que ves en la ciencia ficción. Los avistamientos de ovnis son cada vez más extraños. Las cosas aparecen, desaparecen y cambian de forma. Una vez estuve con Jax y me contó sobre un caso en el que una persona vio el ovni y la persona que estaba junto a ella no lo vio. Eso no tiene sentido desde nuestro punto de vista materialista. O está o no está. Pero si una persona lo está viendo y la otra no, eso es realmente extraño. Y luego escuché de otro caso donde dos personas iban juntas en el auto. Una vio un cilindro grande y la otra una dona. Como que era raro, lo suficientemente diferente, y estaban sentados justo uno al lado del otro en el auto, que era simplemente extraño que pudieran hacer eso. Y luego hay reportes de ovnis que aparecen y desaparecen de la existencia. He escuchado a personas decir que el cielo estaba despejado y de repente algo se materializó lentamente. Y para mí eso suena mucho a resin o renderizado dentro de los videojuegos. Lo que pasa es que tú y yo, si estuviéramos haciendo esto en Zoom, o ambos, estuviéramos sentados dentro de una sala de realidad virtual, como en Second Life o en Horizon Worlds de Meta, o lo que sea, o realidad virtual chat. Podríamos pensar que estamos sentados juntos, pero en realidad no es así. Yo te estoy renderizando en mi computadora y tú me estás renderizando en la tuya, ¿verdad? Y resulta que estamos sentados uno frente al otro. Aunque, ya sabes, podríamos fingirlo. Bueno, Sigo imaginándote, ¿cierto? sí, tienes otro nivel de computadora. Así que básicamente, en algún nivel, ambos estamos renderizando esta escena, como yo estoy renderizando la escena del estudio, y tú también en tu computadora, lo digo entre comillas porque no necesariamente es una máquina. ¿Sigues ahí? Sí, pero eso explicaría cómo podrías tener un fenómeno que parece tanto físico como no físico y que cambia de forma y aparece de manera diferente. Porque en un videojuego tú podrías estar en el nivel 30 y yo en el nivel 2, y tú podrías tener el hechizo del dragón marino y yo no. Podríamos estar juntos en el campo y tú dices, mira el dragón, y yo, no hay dragón, ¿de qué hablas?
lo cual es diferente. Así que podría ser que estos objetos estén siendo representados en nuestra realidad ahora. ¿Por qué están siendo representados en nuestra realidad? Eso se vuelve mucho más complicado. También hubo un caso donde Jax me contó que había un grupo que dijo esto. Un objeto volador no identificado descendió en un ángulo de 45 grados y aterrizó en un claro en el norte de California, sur de Oregón. Si has estado ahí, sabes que hay secuoyas y grandes árboles perennes. Aterrizó aquí, entonces la gente fue a investigar buscando evidencia física. Y Jax dijo, bueno, si bajó en un ángulo de 45 grados y aterrizó aquí en el claro, habría tenido que atravesar esos árboles. Literalmente talar los árboles. Ellos confirmaron que eso ocurrió. No queríamos decirlo porque parecería que estamos locos, ¿verdad? De nuevo, tienes algo extraño que parece una proyección holográfica en nuestra realidad y luego se vuelve físico. Justo como cuando generas algo en un videojuego, puedes atravesar paredes y cosas así. Cuando no están completamente generadas, pero luego cuando ya están completamente generadas, tienes las leyes de la física en el mundo. Entonces, es posible que los ovnis en realidad no sean extraterrestres, sino que de alguna manera sean extradimensionales y estén siendo proyectados en esta realidad. Eso no quiere decir que algunos no puedan ser engaños, algunos podrían ser extraterrestres. Me refiero al paradoja de Fermi en los círculos científicos, donde dicen Enrico Fermi, quien trabajó en el proyecto Manhattan, y creo que también fue ganador del premio Nobel, pero él dijo, mira, si hubiera vida en el universo, y aunque no tuvieran velocidad de curvatura, no podrían superar la velocidad de la luz. En 100.000 años podrían colonizar casi toda la galaxia, y en 1.000.000 de años, considerando que el universo tiene miles de millones de años. Entonces, ¿dónde están todos los extraterrestres ahora mismo? La gente que cree en ovnis en ese mundo diría que están aquí, los hemos visto, los vemos todo el tiempo, los pilotos de la Marina los han visto. Pero si tomamos esa perspectiva, entonces sería raro tener toda esta galaxia de no sé, 100.000 millones de estrellas, y sabes cuántas eran, 2 billones de galaxias o algo así, sin otra vida, a menos que todo esté siendo generado para nosotros, para que parezca que vivimos en este mundo infinito. Interesante. Las estrellas y planetas existen solo para que los observemos, como mencionaste antes. Sí, puede haber algunos con extraterrestres y ese mundo también se renderiza para ese grupo de jugadores. Ahí podría estar el propósito de la simulación, espera a que nos veamos abiertamente. Mientras que en el mundo de los ovnis existe esta idea de un contacto oculto, como si el contacto ya hubiera ocurrido solo que no ha sido admitido por el gobierno. He hablado con personas de estos programas ultrasecretos. Hay algo raro, interesante, están ocultando algo, no sabemos si son extraterrestres, viajeros en el tiempo o algo ultrasecreto. Tecnología que Lockheed Martin construyó en Skunk Works. Me voy a quedar con esa. Sí, creo que la mayoría iría ahí, pero he hablado con personas que han estado en Lockheed y en esos programas. Ellos dicen, estamos haciendo ingeniería inversa de algo, no sabemos de dónde salió ni qué analizan, hazlo. Un pedazo de metal podría haber sido parte de una civilización en la Tierra hace 1.000.000 de años. Eso es completamente posible, ya que todas las huellas de ella han desaparecido ahora. Aún encuentran cosas y dicen, vamos a ver cómo funciona. Eso siempre es infinitamente fascinante, ¿de acuerdo? Así que mucha gente se pregunta por qué me importaría si soy simulado. ¿No cambia mi comportamiento o debería? Bueno, creo que depende de si estamos en la versión personajes no jugables o en la versión juego de rol. Eso sí marca una diferencia. Creo que algunos piensan, no quiero estar en una simulación, porque si solo soy un personaje no jugables, entonces no importo. Eso no significa que no sea real para ti en ese momento. El filósofo David Chalmers de la Universidad de Nueva York dijo que lo que ocurre en el mundo virtual es real mientras estás ahí. Si aprendes una habilidad o idioma en línea, ¿realmente lo aprendiste solo por ser virtual? Sí, aún así lo aprendiste en la versión juego de rol, eres un jugador en el juego. ¿Y cómo construimos los videojuegos? Construimos los videojuegos con misiones crecientes, dificultad creciente de misiones y desafíos, y tú eliges como el siguiente desafío. Y algunas personas eligen tener vidas que, ya sabes, tienen un nivel de dificultad mucho mayor, y otros eligen tener, ya sabes, juegos muy fáciles. Al iniciar un juego, muchos me dicen, si estuviera en una simulación, elegiría ser millonario y famoso. Y sabes, tener todo esto, como decías, tener a todas las chicas en bikini en mi palacio de Hugh Hefner. Quiero decir, cuando tenía 12 años eso me encantaba. Sí, Sí, cuando tenía 12 años. yo a los 25 podría llevarlo a Lehman. Sí, exactamente. Como un perro persiguiendo un auto, ¿qué haces si lo atrapas? Sí, exactamente. Mientras pensamos y avanzamos en la vida, todos enfrentamos desafíos reales y significativos. Y si pensamos en nosotros mismos como jugadores en un videojuego, entonces lo que hace es
nos da esta capacidad de decir, está bien, incluso si al principio no tengo éxito, voy a seguir intentándolo. Ayuda a poner en perspectiva situaciones difíciles. Eso no significa que no haya sufrimiento real en el mundo, claro que lo hay. Si tomas la versión de personajes no jugables, podrías decir, bueno, no importa si alguna vez viste esa película, Free Guy, salió hace un par de años, era como un personajes no jugables. Era con Ryan Reynolds, creo que uno de los Ryans, Ryan Cosley, Ryan Reynolds, creo que era Ryan Reynolds quien era un personajes no jugables. En un videojuego como Grand Theft Auto, los jugadores tenían habilidades que los NPCs no. Era un tipo que trabajaba en un banco y notó que ellos tenían esos lentes. Y cuando se puso los lentes, empezó a ver toda esta información extra en el mundo a su alrededor. Y entonces empezó a darse cuenta de que eran personajes no jugables. Y algunas de las personas en el juego en realidad eran personajes, avatares de personas reales, pero abusaban de la gente, ya sabes, cuando entraban al juego. Sí, ¿por qué no? Algunas personas dicen, bueno, no podemos estar en una simulación, no puede haber creadores, porque entonces, ¿por qué crearían tanto sufrimiento en el mundo? Es como, bueno, ¿qué hacemos cuando creamos videojuegos, verdad? Si creamos NPCs. Ellos crean Grand Theft Auto, que es peor que la vida real, ¿no? ¿Qué es peor? Sí, de hecho lo hacen peor para que haya sufrimiento. O que quieres simular lo que pasaría en una explosión nuclear si hubiera una tercera guerra mundial. O sea, literalmente harías que la gente sufra para ver qué pasaría. Eso es a un nivel civilizacional. La gente siempre me pregunta, ¿cuál es el propósito del juego? Y yo digo, bueno, déjame hacerte dos preguntas. ¿Por qué jugamos videojuegos? Y luego, ¿por qué hacemos simulaciones? Ahora, la segunda pregunta es como ese escenario de guerra nuclear. Hacemos simulaciones para ver qué pasaría. ¿Cuál es el resultado más probable? ¿Cuál es el peor resultado? ¿Cuál es el resultado más favorable? Ajustas las variables y las ejecutas repetidamente. La razón por la que jugamos videojuegos es quizá para tener experiencias que no podemos tener fuera del mundo físico. Así que es muy posible que estemos eligiendo estar en un videojuego con un personaje, como cuando ganan los actores un Oscar. Hablas de papeles muy difíciles de interpretar. Sí, Tom Hanks en Filadelfia. Sí. Y fue cuando ganó su primer Oscar, es porque interpretó una vida muy desafiante. Era síndrome de inmunodeficiencia adquirida, creo. Creo que era un hombre gay con síndrome de inmunodeficiencia adquirida como en una película de los 80. Fue a finales de los 80, ¿verdad? Es controversial, pero mencionando las dificultades que enfrentaron, o Corazón Valiente con Mel Gibson, eso es lo que vuelve interesante la historia. Esos son los papeles principales y es cuando enfrentamos dificultades. Si lo vemos así, está bien. Este es un desafío que o fue elegido para mí o que yo elegí, pero necesito superarlo. Es un reto más difícil que el de ese tipo. Escribí este libro tras pasar por un episodio desafiante en mi vida, cuando tuve una cirugía de corazón. En 2018 estaba en la cima de mi carrera como emprendedor y fue durante ese tiempo que recibí algunas intuiciones mientras me recuperaba. O sea, no tuve una experiencia cercana a la muerte tradicional, pero tuve algunas intuiciones de que tenía un plan y una historia para mi vida, que se suponía que debía ser emprendedor, ganar mucho dinero y luego convertirme en escritor. En lugar de eso, lo hice y seguí. Si en la prepa me hubieras preguntado, habría dicho seré emprendedor y luego escritor. ¿Cómo que era esto? Saber que eso era parte de la historia. Creo que tendemos a sentirnos atraídos por ciertas cosas una y otra vez. Yo ya había escrito algo, pero todavía estaba haciendo cosas de emprendimiento, todavía estaba invirtiendo, todavía me preocupaba un poco el capital de riesgo y ganar dinero. Y después de eso lo que pasó fue que literalmente no pude hacer nada en el mundo de los negocios durante 9 meses. Cada vez que intentaba regresar pensaba, saldré y ayudaré a crear otra compañía de videojuegos. Una vez que me recuperaba, terminaba de nuevo en el hospital y volvía a pasar una y otra vez. Cuando tenía energía para salir y escribir unas horas, tomaba un Uber a Starbucks y eso me daba energía desde el hospital. No para el hospital cuando me estaba recuperando. No para el hospital. No me dejaban ir. Sí, no te dejaban hacer eso. No. Estuve en la unidad de cuidados intensivos y al llegar a casa aún seguía recuperándome durante meses. La medicina moderna es eficaz en casos específicos, pero no siempre predice bien los efectos secundarios. Y por eso me tomó mucho más tiempo recuperarme de lo que me habían dicho. Pero durante ese tiempo me di cuenta de que estaba siendo guiado y motivado a hacer esta otra parte de mi historia. Escribí 2 libros en 9 meses mientras me recuperaba. Uno es un libro académico sobre startups para la Escuela de Negocios de Columbia y el otro fue la primera edición de este libro. La segunda edición acaba de salir. Pero al pensar en eso como un tipo de reto diferente, fue casi como si el nivel de dificultad hubiera aumentado. Eso me llevó por otro camino. Elige tu propia aventura. Tal vez no. Si tuviera que elegir conscientemente, no elegiría ese camino.
Probablemente no, pero podemos pensar en nosotros mismos de esa manera. Y luego finalmente está lo que yo llamo la revisión de vida. Como escéptico puedes creer o no en esto, pero es interesante. Usando una metáfora de realidad virtual, en realidad se vuelve comprensible y puede ayudarnos en cómo atravesamos el juego. No creo que estemos en Grand Theft Auto. Algunos pueden pensar que ese es el juego, pero puedes evaluarlo por cómo te juzgan después y lo que reportan quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Han reportado muchas cosas en común durante décadas. Ahora son miles de reportes. Flotan sobre su cuerpo. Ven una luz y un ser de luz. Pero una de las cosas que reportan realmente llamó mi atención y se llama una revisión de vida. Y fue este tipo llamado Daniel Brinkley. Fue alcanzado por un rayo en los años 70 y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Escribió Salvado por la Luz. Era interesante, pero antes estuvo en el ejército y disparaba a personas. Y él dijo, tuve una revisión de vida que fue como una reproducción holográfica y panorámica de todo en mi vida, pero desde el punto de vista de otras personas. Solía golpear a otros niños y en la escuela también experimentó ser golpeado por él mismo. Pensó, así se sentía, no debía hacerlo. Y luego tuvo que experimentar lo que era ser disparado por él mismo y después tuvo que ver los efectos secundarios en la familia de ese tipo, los tipos a los que les disparó. Por ejemplo, en Vietnam o en otro lugar durante el ejército. Eso le dio otra perspectiva sobre cómo trata a las personas. Así que vi eso y dije, sabes, eso es algo que hacemos en los videojuegos. Podemos volver a jugar todo el videojuego y podemos volver a jugarlo desde cualquier coordenada X y Z. Existe un juego llamado Counter-Strike Global Offensive, un shooter en primera persona. Ocurre en el desierto, en algún lugar de Irak, y yo estaba involucrado con una startup aquí. No muy lejos de tu Cupertino, te ponías un casco de realidad virtual y repetías la sesión de Counter-Strike Global Offensive que ya se había jugado. Lo veías desde cualquier coordenada X y Z, podías deambular y ver cómo era dispararte a ti mismo. Pensé, eso es interesante, es lo que estas personas han estado describiendo. Así que, si estamos en una realidad virtual, no hay razón por la que no puedas mover lo que llamamos una cámara virtual a cualquier coordenada X, Y, y Z y a cualquier coordenada X, Y, Z, T, y puedes reproducirlo. Hoy los niños ven repeticiones de videojuegos en YouTube todo el tiempo. Es cierto, mi sobrino lo hacía cuando tenía 3 años. Decía a mi padre, papá, quiero ver Star Wars. Él respondía, ¿quieres ver la película? Él decía que quería ver al hombre y la mujer jugar Star Wars. Así que si lo pensamos como ese tipo de juego, como un juego multijugador, podríamos tratar a las personas de manera diferente. Si sabemos eso, revisemos lo que pasó después. Ese es un principio de muchas religiones. Creo que en el Islam existe una revisión del libro de las obras. Sí, se llama el pergamino de las obras. Me invitaron a una conferencia islámica en el Reino Unido con estos eruditos de El Cairo, que son islámicos. Les pregunté si realmente querían que hablara ahí, ya que escribo sobre realidad virtual, negocios y videojuegos. Y ahí hay un ayatolá que básicamente es como un cardenal. No era como el tipo de Irán, no es que fuera de Irán. Pero no era como ese tipo, como el Ayatollah Khomeini o el líder supremo Khomeini. Era más bien como lo imagina uno de varios obispos, ¿no? ¿Sabes? Claro, ahí estaba yo contándoles. El Corán habla del pergamino de las obras. Dice que tienes ángeles que anotan tus buenas y malas obras, incluso tienen nombres. Y dice, al final abrirán tu libro, léelo. Tú mismo eres suficiente como juez al leer tu propio libro. Y dije, está bien, son metáforas tecnológicas. No pensamos en los libros como tecnología, pero lo son. No creo que eso sea lo que quisieron decir. Por eso muchos en el mundo tecnocientífico no tomamos en serio la religión. No decían que había ángeles con pantalones de plumas escribiendo ahí, pero quizá que la esencia de lo que intentan decirnos es que todo está siendo grabado y lo vamos a volver a ver. La única forma de explicarlo hace 2000 años era decir que es un libro o un dispositivo para llevar registros. Los ángeles en realidad son inteligencia artificial, no ángeles reales, solo procesos que funcionan y graban todo. Y luego se muestra no como un libro, sino como una perspectiva panorámica holográfica. Y resulta que tienen esa misma idea en la Biblia, ya sabes, en el Apocalipsis. Creo que dice que está el libro de la vida, donde escriben quién entra al cielo y quién entra al infierno. Y dicen, se abrirán tus libros y cada uno será juzgado según sus obras. No creo que debamos tomarlo en serio por un momento. Si simplemente decimos, supongamos que están diciendo alguna verdad, no sabemos qué demonios, qué verdad es. Entonces, probablemente no sería un libro físico con miles de millones de personas. Y resulta que en las tradiciones hindúes
Apenas aprendí esto recientemente, ni siquiera sé si esto llegó a esta edición del libro. Hay un tipo llamado Chitragupta y dicen, bueno, ¿quién es Chitragupta? Es un dios menor llamado guardián de los registros y se sienta junto a Yama, dios de la muerte. ¿Por qué? Para que Yama no cometa un error en cuanto a dónde te envía y este tipo anota todo lo que haces. Eso es solo una metáfora contable que se usó para tratar de explicar lo que estos tipos podrían ser en un mundo simulado es simplemente procesos. Todos los dioses y ángeles menores. No estoy tratando de... No quiero problemas con la religión de nadie. Ni digo que los ángeles del arte no sean individuos. Me preocupa mi bandeja de entrada, pero noto que la gente religiosa es muy abierta a esto. Sí, porque resulta que, ya sabes, han estado tratando de usar metáforas para intentar describir algo que está fuera de este mundo. ¿Y cómo describes algo que está fuera de este mundo? No puedes. Tienes que usar metáforas, ya sabes. ¿Alguna vez has visto Battlestar Galactica? Sí, yo no la he visto. Era una serie de ciencia ficción. La versión que tengo en mente es de la época posterior a Irak. Estos robots con inteligencia artificial curiosamente se volvieron fanáticos religiosos. No sé por qué, a diferencia del resto de las personas, un tipo pregunta, ¿cuál es el artículo de fe más básico? Le preguntaba a Starbuck, interpretado por... Se me olvida su nombre, la actriz, pero él dice que esto no es todo lo que hay. Eso también aplica para la hipótesis de la simulación. Pero con la hipótesis de la simulación tenemos una metáfora tecnocientífica y una forma de describir cómo podría suceder eso. Por ejemplo, el Génesis parece absurdo si lo tomamos literalmente. Dios habló y hubo luz. Y luego dijo, crea el agua, dijo, crea la tierra. Bien, ahora crea los bosques y los árboles y los frutos. Bien, ahora haz los animales y las personas en 6 días, otra vez. Desde un punto de vista moderno, uno piensa, sí, está bien, o lo descartamos, o decimos que es algún tipo de metáfora de algo. Bueno, resulta que ahora podemos hacer eso, ¿verdad? Si ves el holodeck en Viaje a las Estrellas, la forma en que lo programaron fue que básicamente le decían qué hacer. Crea una calle en París. Con inteligencia artificial e indicaciones, podemos crear mundos virtuales diciendo, está bien, ahora crea el agua. Hace años Mark Zuckerberg hizo una demostración de Builderbot antes del lanzamiento de ChatGPT. Él dijo, Builderbot crea un océano y apareció junto a su avatar. Ahora agrega una isla pequeña. Está bien, ahora ponga algunos árboles, ahora agrega algunas nubes, ahora hace esto bien. La inteligencia artificial podría generar un mundo entero para nosotros. Así que podría ser que todas las religiones principales del mundo... En las tradiciones orientales casi no necesitas usar metáforas. En la reencarnación dicen que tomas un personaje, mueres, regresas y vuelves a interpretar otro. Quiero decir, básicamente es como un videojuego, o sea, esos tipos. Por eso menciono místicos orientales y también occidentales en el subtítulo. En el Islam existe esta idea del olvido. Hay como 70,000 velos cuando encarnas y te olvidas de ellos. Y en las tradiciones griegas está el río del olvido. Tienes que cruzarlo cuando encarnas. Y recientemente estuve en un podcast y la mujer que lo dirigía era fanática de la teoría del Big Bang. Ella es judía y me decía, tenemos lo mismo, este ángel. ¿Es un Mayimbiali? Sí, era Mayim Bialik. Sí, cuando lo menciona dice, tenemos a este ángel. ¿Quién sabes, Leila? Creo, ¿quién pone su mano aquí en tu labio superior? Por eso hay una hendidura. Ella lo hace así, recuerdas todo, pero olvidas cuando presiona, es una metáfora. No creo que eso fuera lo que se quería decir, no hay un ángel real sentado ahí. Así que creo que muchas de las cosas en las tradiciones religiosas pueden reinterpretarse desde un punto de vista de simulación. Y eso al menos nos da una forma, una nueva manera de pensar al respecto, que tal vez no deberíamos simplemente descartarlas, porque ya sabes, aquí estamos en Silicon Valley. La gente tiende a ser, ya sabes, o son religiosos o son algo materialistas y ateos. Pero tal vez hay algo intermedio. Tal vez sé que el tiempo se acaba, pero quiero dejar esto. Si llegamos a ese punto, ¿qué tan lejos estamos? ¿Crees que pronto habrá simulaciones tan realistas que no notemos la diferencia? ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, ¿sabes? Cuando pensé en esto originalmente, como cuando empecé a escribir en 2019, pensé que tal vez estábamos, ya sabes, a la mitad del camino. Ahí. Apenas estamos obteniendo realidad virtual básica, realidad aumentada. Antes la inteligencia artificial era algo del futuro. Solo estaba en laboratorios y aún no se había popularizado. Pero ahora la inteligencia artificial avanza tan rápido que creo que llegaremos a ese punto mucho más rápido y ciertamente dentro de los próximos 50 años, 100 años como máximo.
pero creo que en realidad ya estamos casi al 70% del camino. En cuanto a todas las etapas que menciono, no necesitas todas esas etapas, pero las expongo. Para construir la matriz completa, incluidas interfaces cerebro-computadora que permitan entrar y sumergirse totalmente, olvidando todo por completo. Y así es, esa es una de las que estamos empezando, pero no la hemos dominado todavía, así que esa es bastante divertida. Pero la inteligencia artificial ha avanzado muy rápido. De hecho, era la etapa 9 de 10 cuando empecé a pensar en esto. En realidad es una de las que ha avanzado más rápido que la etapa 7 y 8. Que se trata no solo de leer pensamientos, ¿no?, sino de implantar recuerdos como en las películas de ciencia ficción. Así que eso va a tomar un tiempo, pero no creo que sea para el próximo año, sí. Pero sí creo que dentro de unas décadas, ciertamente dentro de 100 años llegaremos ahí, pero creo que probablemente incluso dentro de 50 años. Wow. Así que no necesitamos un avance tecnológico de 1.000.000 de años para construir algo así. Son 100 años, 50 años. Definitivamente llegaremos ahí. Increíble, está bien. Si hacemos una simulación ahí, ¿no aumentaría mucho las probabilidades? Una, que estamos en una simulación, pero dos, que estamos en una simulación que está dentro de otra simulación que construyó una simulación. Posiblemente sí, así que uno sí es así. Cuando Bostrom expuso el argumento de la simulación tenía 3 posibilidades. Vamos a reducirlas a 2. No hay simulaciones o hay 1.000.000.000 de simulaciones, ¿verdad? Si llegas a ese punto, vas a crear muchas simulaciones. Si nunca llegas a ese punto, está bien, no construyes ninguna simulación en absoluto. Pero básicamente, podrías pensar que en las 50 hay 2 opciones, pero si demostramos que es posible llegar ahí nosotros mismos, entonces es muy probable. En un mundo físico 1.000.000 de años más antiguo que el nuestro, alguien ya llegó ahí. Eso eleva las probabilidades casi al 99%. Pienso que estamos en una simulación, al menos en un 50%, yo diría que ahora es como un 70%, pues estamos casi al 70% de lograrlo. Así que estoy, digamos, reduciendo la probabilidad. Como que una vez que lleguemos al 100, entonces es casi seguro, casi al 100 que ya estamos dentro. Una simulación podría venir del futuro, como mencionaste, y quizá existan varias líneas de tiempo. Quizá esto ocurre para ver si nos autodestruimos y luego regresen a repetirlo. Y esas personas tendrían déjà vu y dirían, oye, ¿no tuvimos ya este podcast antes? Dan, tú y yo ya lo hablamos. Sí, solo recuerdo que el anfitrión era mucho más guapo la vez pasada. Rizwan Birk, gracias. Gracias por invitarme, fue muy divertido.